Bienvenidos al avance del capítulo 7 de la telenovela Papás por conveniencia. Federica no puede creer que Aide haya metido al padre biológico de sus hijos en su casa. Guzmán le advierte que nadie debe enterarse de esto. Mientras tanto, Logroño le dice a Aide que pensó que era una mujer íntegra con la que podría negociar. Aide le aclara que lo es, y por eso no puede hacer negocios con él. Logroño le menciona que se quedará sola hasta que aprenda a valorar a los hombres. Tino interviene y le pide que la respeto, pero Facundo le ordena que no se meta. Aide lo calla y le pide a Tino que se lleve a sus hijos. Luego, le aclara a Logroño que las puertas están abiertas para que se largue y no regrese más, pero hace una excepción con su esposa y sus hijas. Logroño le dice que eso nunca lo va a permitir y se marcha. Por otro lado, Pura les informa a Clara y a Rudolf que solo se irá en 3 días, pero ya hizo una lista de cómo deben cuidar a Pipe. Clara y Rudolf ponen excusas para no hacerlo. En ese momento aparece Pipe. Pura se le acerca y le comenta que Clara y Rudolf lo cuidarán. Luego de irse, Pipe exclama que fue al baño pero no se limpió bien. Clara le dice a Rudolf que le toca limpiarlo, pero él responde que está muy ocupado y se marcha. Por otra parte, Lichita le comenta a sus hijos que ahora está trabajando en Maxiclick. Chofis la felicita, mientras Checo menciona que él y su padre fueron a averiguar si podía entrar a una prepa, pero en ninguna lo aceptaron, por lo que no le quedó más remedio que estudiar en una prepa abierta. Lichita no lo puede creer. Checo se levanta diciendo que ya tiene que irse. Lichita le pregunta a dónde va, ya que aún tienen una charla pendiente. Checo le pregunta de qué. Lichita le responde que sobre lo que le dijo Chofis acerca de los arrancones. Checo dice que es una chismosa, pero Chofis aclara que no iba a mentirle a su madre. En la noche, Tino le dice a Aide que le encantó la forma en que se defendió ante Logroño. Aide le agradece, especialmente porque no fue fácil enfrentarlo. Tino afirma que hizo lo correcto, sobre todo por la enseñanza que les dio a sus hijos. Aide le pregunta si lo dice en serio. Tino responde que sí y le aclara que está dispuesto a ayudarla. Aide le pide que mejor se enfoque en ganar la confianza de sus hijos. En ese momento, Aide tropieza, pero Tino la sostiene para que no se caiga. En ese instante aparece Facundo y pregunta si todo está bien. Aide responde que sí. Facundo le dice a Tino que ya se puede ir. Tino comenta que primero se despedirá de los niños y luego irá al hospital a ver cómo está Emiliano. Después de eso, Facundo le aclara a Aide que no le gusta Tino, ya que lo considera muy metiche. Aide le pregunta si acaso esperaba una empleada joven a la que pudiera seducir. Por otro lado, Clara recibe una llamada del director de escena. Ella contesta y pregunta qué sucede. Él le dice que la necesita en el trabajo. Clara responde que en un momento estará allí. Luego de la llamada, se pregunta qué hará con Pipe. Mientras tanto, Lichita le pregunta a Checo si no entiende que los arrancones son muy peligrosos. Checo le responde que cada quien hace con su vida lo que quiere. Lichita le dice que no es así, pues una amiga suya murió porque alguien de los arrancones la atropelló. Checo le dice que no tiene culpa de lo que pasó. Lichita le pide que guarde silencio, ya que ese mismo día él se escapó de la casa. Checo le aclara que no manejó ningún auto, ya que ni siquiera tiene licencia. Más tarde, el director de escena le preguntó a Clara quién es el niño. Clara le explica que lo está cuidando por un tiempo.
El director de escena le dice que no puede trabajar así. Clara le suplica que le dé una oportunidad. Él acepta, pero con la condición de que no cometa errores. Clara le agradece y promete que no tendrá ninguna queja de ella. Por otro lado, Ulises le dice a Tino que su madre lo sorprendió mucho, aunque más lo sorprendió él cuando lo vio de mesero. Tino comenta que tuvo que trabajar en muchas cosas para mantener a sus hijos. Scarlett menciona que fue bueno que ese señor se fuera. Tino promete que no permitirá que nadie les haga daño. Circe interviene y le dice a Tino que ya es hora de que se retire. Tino le responde que no se preocupe, ya que eso hará, pero aclare que algún día se ganará su confianza. Luego de que Tino se va, Ulises le pregunta a Circe por qué es tan dura con él. Circe responde que Tino está haciendo el trabajo de su madre, mientras su mamá tiene como hijo favorito a Maxiclic. Ulises le pregunta si Tino tiene la culpa de eso. En ese momento, Circe recibe un mensaje de Checo recordándole que estuvo con ella en los arrancacones. Circe se emociona mucho. Ulises se le acerca y le pregunta qué sucede. Circe le responde que no es nada y luego le pide que juegue con Fonse para seguir hablando con Checo. Por otra parte, Stage le hace saber a Clara que la necesita urgentemente en el camerino. Clara acepta y le dice a Pipe que la espere un momento. Sin embargo, Pipe no se aguanta las ganas de ir al concierto y se lanza al público. El público lo alaba como si fuera parte del espectáculo. Luego de terminar, Clara va donde Pipe, pero este le dice que Rudolf lo atrapó. Clara se molesta mucho y lo regaña. Rudolf le pide a Clara que se calme, ya que el niño está con él. Clara le reprocha por haber ido y dejar la responsabilidad del niño. Rudolf le aclaró que estaba ocupado, pero su jefe le dio un boleto para el concierto. Luego cambia de tema y les pregunta si quieren ir a casa a comer algo rico. Pipe está completamente de acuerdo, pero Clara le dice que ella irá después de terminar su última presentación. Mientras tanto, Aide le pregunta a Facundo qué hace en su habitación. Facundo le responde que vino a decirle que ya lo tenía en sus manos, pero lo echó a perder cuando empezó a pelear. Aide le aclara que ha conocido a muchos tipos como Logroño y con todos ha podido. Facundo le dice que nunca debió humillarlo después de que él sacrificó su carrera por ella. Aide le pide que no venga con cuentos, ya que él renunció antes de que lo echaran por su bajo rating. A su vez, Facundo menciona que aún la ama y le aclara que está así porque Maxiclic le dejó todo. Al mismo tiempo, Rudolf y Clara ayudan a Pipe a dormir. Por otro lado, Emiliano le pregunta a su padre por qué tiene un moretón en la cabeza. Tino le responde que eso le salió solo. Emiliano lo ve un poco triste y le pregunta si extraña a su madre. Tino le pregunta por qué lo dice. Emiliano le responde que siempre lo ve solo y piensa que necesita una novia. Tino se ríe y le aclara que lo único que necesita es que él esté bien. Al día siguiente, Aide se disculpa con sus hijos por haberles permitido presenciar lo que le dijo a Logroño. Ulises le pide que no se preocupe, ya que hizo muy bien en echarlo. Circe comenta que ojalá los defensa igual que a su empresa. Aide le pide que no diga eso, ya que sus hijos son lo más importante. Scarlett interviene y exclama que le gustaría que estuviera su padre. Facundo llega en ese momento y la llena de besos. Luego, aprovecha para preguntarle si quieren hacer un picnic. Circe se excusa diciendo que tiene tareas que hacer. Ulises también porque tiene que ir a su terapia. Aide le dice que,
Si es así, entonces irá con él. Ulises le pide que mejor lo deje hacerlo solo. Más tarde, Tino le comenta a Aide cómo va con su tarea de tutor. Aide le pide que pase a su oficina porque no tiene prisa. Tino toma su mano y le pide que mejor haga su trabajo porque, si algo pasa, él se lo hará saber. Mientras tanto, Circe les comenta a sus amigas que conoció a un chico en los arrancones, sin saber que Lila las está escuchando. Al mismo tiempo, Tino lee un mensaje del doctor Ramos, quien le informa que ya tiene el tratamiento para Emiliano. En ese momento, recibe una llamada de Rudolf, quien le pregunta qué hacer para criar a un niño. Tino le pregunta si acaso va a tener un bebé. Rudolf le responde que no, sino que está cuidando al hijo de Silvana y quiere saber qué les gusta comer a los niños. Tino le explica cómo preparar un alimento especial. Rudolf se lo agradece y le dice que en otro momento necesitará su ayuda otra vez. Tino le aclara que está disponible cuando quiera. Más tarde, Tino le dice a la enfermera que necesita hablar con el psiquiatra de Ulises. La enfermera le informa que Ulises nunca se presentó porque a su madre le surgió una emergencia. Asimismo, Guzmán le aclara a Aide que perdió una gran inversión con Logroño. Aide le respondió que no podía permitir que Logroño se pasara con ella. Guzmán le dice que está un poco estresada y le sugiere que se tomó un tiempo fuera de la empresa. Aide no lo puede creer y le aclara que de ninguna manera hará eso. En ese momento, llega Federica y le dice a Aide que se enteró de todo, aclarando que siempre la apoyará. Tino, por su parte, sale a la calle a buscar a Ulises. Recibe una llamada de Aide, contesta muy nerviosa y la saluda. Aide le pregunta cómo va la cita de Ulises. Tino le miente diciendo que ya está por salir. Aide se queda tranquila y continúa trabajando. Asimismo, Federica le comenta a Aide que necesita buscar urgentemente un inversionista. Guzmán les informa que el coordinador operativo renunció. Aide no lo puede creer. En ese momento, escucha un audio de Scarlett que le pregunta si irá al picnic con ellos, pero no sabe qué hacer. Guzmán toma su mano y la anima a que vaya, mientras él y Federica se encargan de la empresa. Aide le agradece mucho y se marcha. Más tarde, Tino logra encontrar a Ulises, pero al ver que intenta tirarse a la carretera, sube de inmediato y lo salva. Ulises le pregunta qué pasa. Tino le responde que está impidiendo que se canse. Ulises le aclaró que no estaba pensando en hacerlo. Tino, muy angustiado, lo abraza. En la empresa, Aide se cruza con Lichita y, muy molesta, le pregunta qué está haciendo. Lichita le responde que vino para disculparse por todo el daño que le hizo en la preparatoria. Aide le dice que aceptará sus disculpas, pero no quiere volver a verla en su empresa. Lichita intenta avisarle que va a empezar a trabajar en recepción, pero Aide no la escucha y se marcha. Al rato, Aide comparte con Scarlett y Facundo. Muy alegre, empieza a grabar, pero Aide le ordena que no lo haga. Facundo le promete que no lo hará porque piensa ser el marido que ella merece. Al mismo tiempo, Tino le pregunta a Ulises por qué no entró a la terapia. Ulises le respondió que solo se lo dijo a su madre para que estuviera tranquila. Tino le aconseja que le cuente todo a su madre. Ulises le dice que no, ya que no quiere decepcionarla otra vez, y le implora que no le diga nada. En ese momento, ven que Aide está llamando. Tino contesta y la saluda. Aide le pregunta cómo está Ulises.
Tino le responde que está bien y que ahora están en un café. Aide le pide que le pase el teléfono para hablar con él, pero Tino le miente diciendo que hay mucho ruido, además de que Ulises necesita su espacio. Aide le dice que está bien y cuelga. Sin embargo, al ver que Facundo empieza a hacer un video con Scarlett, lo regaña y le advierte que es la última vez que se lo repite. Facundo le dice que no se preocupe, borra el video y le da un beso. Aide lo aparta y le pregunta qué le pasa. Scarlett les pide que no peleen, pero Aide aclara que entre su padre y ella no hay nada. Facundo le suplica otra oportunidad, pero Aide le responde que no. Además, le advierte que en una semana debe preparar todo para irse de su casa. Más tarde, Aide ingresa al hospital de Circe y, sin querer, encuentra una caja de medicamentos para tratar enfermedades de transmisión sexual. Al mismo tiempo, Federica escucha un mensaje de Facundo que le pide que se vean. Por otro lado, Clara llama a Rudolf y le pregunta cómo está Pipe. Rudolf finge estar borracho y le pregunta de qué habla. Clara se molesta mucho, pero sin querer choca con una actriz y le rompe la nariz. Stage se las desquita diciéndole a Clara que está despedida. Asimismo, Aide le exige a Circe que le dé una explicación. Circe no lo puede creer y le pregunta por qué no tiene privacidad. Aide le aclara que no hay privacidad cuando lo que hizo está mal. Circe admite que ha tenido relaciones, pero no le ve nada de malo. Aide se lamenta y le pregunta dónde están los valores que le dio. Circe le pregunta de qué valores habla, si ella también estuvo igual. Aide se molesta mucho y la bofetea. Minutos más tarde, Facundo le pide a Federica que organice los papeles porque no piensa dejar que Aide disfrute de su fortuna con alguien más. Federica le pregunta de quién podría tratarse. Facundo responde que no sabe, ya que Aide siempre fue mala para los temas del amor. Federica le insinúa que Aide podría tener a alguien del pasado. Facundo le dice que no, ya que nadie la quería por fea. Federica le pregunta qué piensa de Tino. Facundo cae en cuenta de que Tino es el amante de Aide. Por otro lado, Tino platica con Ulises. En eso, recibe una llamada y, pensando que es su hija, contesta enseguida. Para su mala suerte, Calacas lo saluda y le informa que contrató a alguien para buscar en todos los hospitales a Emiliano. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.